Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Quiero en el nombre del Señor Jesús compartirles una reflexión de la palabra de Dios en esta ocasión, que bajo el siguiente título: ¿por qué murió Cristo? No sé si se habla tanto del Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero quisiera que tratáramos de responder en esta ocasión: ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Lo primero que quiero aclarar es que el Señor Jesús no fue que a él lo andaban buscando y lograron capturarlo y lo mataron. No, el Señor Jesús vino a la tierra y estando en la tierra se entregó voluntariamente. A él no lo mataron, él entregó su vida, a él no lo capturaron, él se entregó. Ese es el primer punto. Segundo punto, la Biblia dice enfáticamente, Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquellas personas que hemos pecado debemos morir, estamos en deuda. La paga del pecado es muerte. El que peca, se le dará su paga. ¿Y cuál es la paga para el que peca? La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna en el infierno. Tercer punto, Romanos 3:23 habla lo siguiente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir este tercer punto? Que todos los seres humanos, así lo acepten o no lo aceptemos, todos hemos pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Todos están destituidos de la gloria de Dios. De manera que todo aquel que ha pecado no puede ser salvo. Todo aquel que ha pecado no tiene entrada en el cielo, está destituido de la gloria de Dios. En el cielo está prohibida la entrada a los pecadores, allá no entrará cosa inmunda. Nadie, ningún pecador puede entrar al cielo. Perdimos. El día que cometimos nuestro primer pecado, perdimos la oportunidad de entrar al cielo. Cuarto punto, recuerde que vamos a responder por qué murió Cristo. Vamos a mirar en cuarto punto lo que dice la Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 22. Dice, el cual, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, el único ser humano que pisó este planeta y nunca pecó se llama Jesús. Como Jesús nunca pecó, Jesús no tenía que morir. Como Jesús nunca pecó, fue el único que tenía entrada directa al reino de los cielos. Como Jesús nunca pecó, era el único candidato para ser salvo. De resto, todos los seres humanos pecamos y todos quedamos destituidos de la salvación celestial. Entonces, ahora sí vamos a responder, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué causa murió Cristo? ¿Cuál fue la razón? Y para responder, prácticamente estudiando la palabra de Dios, la misma Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 y 6, responde enfáticamente por qué murió Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a leer la respuesta. ¿Por qué murió Cristo? Directamente de la Biblia. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él es Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, todos pecamos, todos quedamos destituidos del reino de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Más, escúcheme esta conclusión de Isaías 53, 6. Más, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dios cargó en la cruz del Calvario, en Cristo, el pecado, el castigo de toda la humanidad.
Entonces, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió por mi pecado y por su pecado. Cristo sufrió el castigo de la justicia divina, el castigo que usted y yo merecíamos. Él pagó lo que usted y yo debíamos, escúcheme, y no podíamos pagar. Recuerde, el Señor Jesús no tenía que morir porque Él nunca pecó. Entonces, Él que no tenía que morir era el único resalto. Ser que podía morir en lugar de otro porque Él no tenía deudas con el pecado. No le debía nada a la justicia divina. Todos nosotros, nómbreme el personaje que quiera, nómbreme al santo que quiera, a la mujer santa que quiera. Todos hemos pecado. Si fueron santos, fueron porque el Señor les perdonó, porque ellos se arrepintieron, porque ellos cambiaron, pero todos hemos pecado. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque era la única manera de salvar al ser humano. No había otra forma, no había otra opción, no había un plan B, no había otro ser en este planeta que pudiera salvar al ser humano. El único cuya muerte sirvió para la salvación se llama Jesús. Hay un solo Salvador, no hay dos Salvadores, ni hay una Salvadora, ni hay tres Salvadores, no, un solo Salvador, porque hay un solo ser que nunca pecó, y ese ser que nunca pecó se llama Jesús, y ese ser que nunca pecó voluntariamente entregó su vida por nuestros pecados, y la justicia de Dios que iba a caer sobre todos los pecadores, todos nosotros íbamos para el infierno, íbamos a morir. Esa justicia por nuestro pecado, ese castigo, porque la paga del pecado es muerte, ese castigo divino se descargó, dice la Biblia, Jehová cargó o descargó en Jesús el castigo por el pecado del hombre. En la cruz del Calvario Cristo cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y por eso murió pagando el pecado de nosotros, de todos. Por eso fuera o aparte de Jesús no hay salvación. Quien no crea en Jesús y en el sacrificio de la cruz no tiene siquiera esperanza, porque nadie se puede salvar a sí mismo, nadie puede pagar por su pecado, porque ya nuestras almas estaban empeñadas, permítame la expresión. Pero Jesús sí pudo pagar y lo hizo con amor. Por eso, ya para terminar, dice la Biblia en San Juan capítulo 3 versículo 18, el que cree en él, el que en él cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Quien no crea en Jesús puede creer lo que quiera, puede creer en los ángeles, puede creer en los santos, puede creer en una mujer santa, puede creer en todo lo que quiera, pero si no cree en Jesús, ya ha sido condenado, porque Jesús es el único camino al cielo, es el único Salvador. Así que, mi querido amigo que me escucha, Jesús hizo algo muy grande por usted, por mí. Jesús hizo algo que nadie más quiso hacer ni podía hacer. Jesús le ama, y no le digo que le quiere salvar. Jesús ya pagó el precio para que usted sea salvo. ¿Qué debe hacer usted? Crea en el Señor, hable con Él, arrepiéntase de los pecados que usted sabe que ha cometido, entréguele su vida al Señor y decida vivir para su Salvador. Jesucristo es el dueño de mi vida, ahora yo vivo para Él. Le invito a que usted viva para Cristo. Dios les bendiga y afiance su fe en Jesús el Salvador.